través de la ley de Dios, es decir, obedeciendo a Dios, aunque demore más, aunque sea más difícil, pero es como Dios quiere que se haga. Y quienes hacen así son quienes tienen una verdadera fe, pero aquellos que pretenden ser doctores de la ley, o tal vez líderes religiosos, o cristianos que pretenden adorar a Dios, pero ese deseo y voluntad y mente que tienen se aparta de la ley de Dios. Tal vez quieran encontrar ese objetivo que parece bueno. Adorar a Dios es bueno, pero los medios que usan para lograr ese objetivo son malos, porque lo hacen a través de la violación de la ley de Dios, y eso revela una mala conciencia. En este caso, el primer ser humano en manifestar mala conciencia o disonancia cognitiva, o como lo podemos llamar hoy, enfermedad mental, fue precisamente Eva, porque aunque Eva adquirió conciencia, elevó su conciencia, tuvo un despertar de conciencia, pero en realidad lo hizo a través de una mala conciencia, porque Eva no tenía alineados sus deseos, voluntad y mente en torno a la ley de Dios. Eso la llevó a querer elevar esa conciencia a través de sus propios medios, y tratando de hacer eso, Eva terminó perdiendo su conciencia. Y es que aquí hay otro punto clave: los que violan la ley de Dios tienen una mala conciencia, y los que tienen una mala conciencia es como si no tuvieran conciencia. De repente la han perdido, y algunos pueden volverla a recuperar, aunque la perdieron, pero hay también otros que la pierden para siempre y no la pueden volver a recuperar jamás. Entonces, para aquellos que de repente pierden su conciencia violando la ley de Dios, sea que lo hagan momentáneamente o para siempre, estas personas deben entender que las palabras de Dios ya no aplican cuando Dios dijo: ahora el ser humano es como uno de nosotros. Este ser humano de mala conciencia no es como Dios. Estos seres humanos son como el demonio, porque a la final escogieron en vez del bien el mal. En este caso, estos seres humanos elevaron su conciencia para escoger lo malo. Es una terrible paradoja, ¿verdad, hermanos? Entonces, por eso Dios les debe esconder el árbol de la vida, para que no vayan a comer de él, sino que se entretengan comiendo una galleta o un pedazo de pan, y piensen que haciendo eso adquieren una buena conciencia. Recontra mega plop. Otra paradoja más. Jesús, cuando vino a este mundo, dio la clave para solucionar esta mente fragmentada que tuvo Eva, este problema de querer hacer todo de acuerdo a como nos da la gana, pensando que porque buscamos un objetivo bueno, tenemos derecho a hacerlo como nosotros queramos hacerlo. No puede ser así. Jesús reveló esto cuando dijo en Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Entonces tenemos que alinear todo nuestro ser: corazón, alma, mente, fuerzas, voluntad, deseos, sentimientos, pensamientos, todo debe estar alineado con la ley de Dios. Quienes hacen así, ahora sí es verdad que tienen una buena conciencia, y son quienes han escogido el bien en vez del mal. Estos han elevado su nivel de conciencia. Ahora sí, dice Dios, estos son como uno de nosotros. Pero esta vez, estos seres humanos sí pueden comer del árbol de la vida. Y de hecho, cuando empezaron a obedecer los mandamientos de Dios, empezaron a comer del árbol de la vida, que por supuesto no es un pan de harina, sino la verdadera palabra de Dios. De manera que es a través de Jesús que elevamos nuestra conciencia para ser como Dios, porque estamos ahora sí sometidos a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos conciencia porque tenemos una buena conciencia. Aquel que tiene mala conciencia ha perdido su conciencia.
y está en riesgo de perderla para siempre, hermanos. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Ahí está la prueba, ¿verdad, hermanos? Ecusatón da prueba de todo lo que dice. Por eso mi cara no es importante, sino que es importante las pruebas que yo les doy. No se trata de cómo yo me vea, se trata de que yo doy pruebas. Y en ese caso, hermanos, el mismo apóstol nos habla de personas que cuando perdieron su conciencia, terminaron con su conciencia cauterizada. Y por eso es peligroso perder la conciencia, como dijo también un cantante, perder la cabeza de repente por un amor. ¿Verdad, hermanos? No podemos perder nuestra conciencia ni por un segundo de tiempo, porque corremos el riesgo de que quede cauterizada para siempre. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces son aquellos que con su rebeldía a la ley de Dios, quienes terminan con la conciencia cauterizada, es decir, perdieron la conciencia. Por eso estas personas son hipócritas, cínicos y hasta psicópatas, porque convierten inclusive la palabra de Dios en doctrinas de demonios. ¿Y qué buscan los demonios? Buscan pecar, buscan violar la ley de Dios. Pero miremos esto, hermanos. Hoy en día hay una gran confusión con relación a la palabra conciencia. En muchos casos se entiende la conciencia como simplemente la capacidad de pensar, de sentir dolor o placer o deseo. Esto es lo que dice hoy en día la psicología clínica de la palabra conciencia. Pero también hemos escuchado de parte de la medicina que se nos dice que la conciencia es un estado en el cual la persona está despierta o semidormida o dormida. De manera que uno inclusive los escucha diciendo que cuando una persona se ha despertado de una cirugía, está consciente. Y son definiciones modernas de la palabra conciencia que de repente confunden a las personas, al punto de que confunden también a jueces y magistrados, quienes en muchos casos no entienden entonces lo que significa la libertad de conciencia, ¿verdad, hermanos? Porque muchos de estos gobernantes pudieran decir que cuando pasan un decreto religioso, a nadie le han arrebatado su libertad de conciencia, porque después de todo, estos seres humanos todavía pueden sentir, pensar, desear. Entonces alguien pudiera decir que todavía son seres conscientes. Nadie les ha limitado su conciencia ni los ha despojado de su conciencia, como sí vimos que ocurrió en el 2020. Y es que inclusive según la ciencia moderna, la conciencia es simplemente sentir, pensar o desear. Así que si de repente pasan un decreto religioso en donde las personas son obligadas a hacer oraciones forzadas a la Trinidad o a recibir un medicamento de forma obligatoria en sus cuerpos que no desean recibir, o a reposar en un falso día de reposo, como por ejemplo el domingo, y todo esto a través de decretos de Estado, tal vez muchos jueces y magistrados piensen que aquí no hay una violación al derecho humano de la libertad de conciencia, porque estos seres humanos que están siendo obligados, por ejemplo, a ir a la iglesia en domingo, todavía pueden pensar, sentir o desear, es decir, que tienen conciencia y ejercen su libertad de conciencia libremente.
recontra prop. Y si tú buscas en Google la definición de la palabra conciencia, se nos dice que es una palabra que viene del latín, cuya etimología está compuesta por la palabra con y la palabra ciencia, lo cual supuestamente significaría con conocimiento o con saber. Pero si así es la cosa, que a una persona se le obligue, por ejemplo, a ir a una iglesia en domingo por decreto de Estado, no sería una violación a su conciencia, porque esa persona simplemente tiene un conocimiento. Y según esta definición de la palabra conciencia, pues simplemente la persona no pudiera haber sido despojada de nada al ser obligada a asistir a una iglesia en domingo por decreto de Estado. Sin embargo, nosotros nos encontramos en tiempos, como sabemos, en los que el lenguaje ha sido cambiado, se inventan nuevas palabras, las palabras que habían antes las cambian de significado. Y esto es parte de lo que ha ocurrido con la palabra conciencia. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos que la palabra conciencia no viene del latín, sino que viene del griego koiné, cuya palabra es sineidesis, que significa, abro comillas, se refiere a la capacidad moral y de autoconciencia de evaluar los propios actos, pensamientos y estados internos, distinguiendo del bien y del mal, funcionando como un testigo interior. Entonces, esta definición de la palabra conciencia del griego koiné encaja mucho más con la definición de la Real Academia de la Ciencia y es muy distinta a esta definición de conciencia que significa con saber, que viene de una supuesta palabra del latín. Entonces, esta definición ya sí es un poco más acertada, pero aquí hay algo más curioso. Si nosotros vamos a mirar el Viejo Testamento que está escrito en el hebreo bíblico, no hablando del hebreo actual, sino hablando del hebreo con el que fue escrita la Torá, resulta que no encontramos por ningún lado la palabra conciencia. ¿Verdad, hermanos? Y las palabras usadas en el Viejo Testamento para representar la conciencia son, como ya vimos en el video que les dije al inicio de este video, en donde hablo de corazón, mente y espíritu. Y son precisamente esas palabras las que son usadas para describir la conciencia del ser humano, las cuales a la final son usadas intercambiablemente muchas veces para describir lo mismo, que es representar la dimensión moral del ser humano, en la cual es el ser humano quien desde el Edén puede decidir qué es bueno o qué es malo. Y eso es un derecho humano fundamental que no se le puede entregar al Estado ni cedérselo a ninguna autoridad, sea religiosa o gubernamental. Entonces vemos que la palabra griega sineidesis en el hebreo bíblico, es decir, por ejemplo en la Torá o en la Tanaj, puede ser traducida como espíritu o corazón o mente. Entonces, viendo el video pasado, cuando estuvimos estudiando las formas de gobierno y los pactos sociales por medio de los cuales se crean los gobiernos, nosotros vimos que un pacto social es la manera a través de la cual los ciudadanos ceden parte de sus derechos al gobierno, pero solamente aquellos derechos que tienen que ver con la seguridad, la defensa de la propiedad y la defensa de la vida. En ese video les revelé que el pacto social nunca fue hecho para entregar